que viene para hacer referencia a mensajero, que es ángelos. Evangelio, ¿no? Podríamos decir como el mensajero que lleva las buenas nuevas, el mensaje feliz. Ángeles, evangelios, ¿no? Ahí está. Tiene el significado de algo bueno, una buena nueva, y entonces ángelos es el mensajero, el mensajero de buenas nuevas. De esa palabra, evangelos, viene la palabra evangelio, que ahora entonces toma la característica de un sustantivo para hacer referencia a una buena nueva o a un mensaje feliz. Y eso es el evangelio, es un mensaje feliz. El Nuevo Testamento, por supuesto, habla acerca de las buenas nuevas de Dios hacia el hombre, en la persona de Jesús. Jesús vino a este mundo y vino para realizar una obra maravillosa, la obra de la redención. Por lo tanto, el Evangelio es el mensaje de esa obra de redención, de salvación que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Y ese mensaje es el contenido central de la revelación cristiana, el relato feliz de la redención. Ese es el Evangelio, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que divulgamos el Evangelio. El apóstol Pablo usa esta palabra, Evangelio, en varias oportunidades en sus cartas. Y para él, el Evangelio es el centro de la teología. La esencia de su mensaje es el Evangelio. Y Pablo usa la palabra Evangelio, podríamos decir, especialmente en dos direcciones, ¿no? La primera dirección hace referencia al Evangelio de Cristo y tiene que ver o implica la obra de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús, su obra redentora. Esto lo podemos ver en la carta a los Romanos. Si ustedes tienen una Biblia por allí, pueden buscar en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Allí Pablo hace referencia a esta palabra y, como dije antes, él está centrando este mensaje en la obra del Señor Jesús, en su obra redentora. Romanos capítulo 15, versículo 19, dice lo siguiente: con potencia de señales y prodigios, mediante el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, he proclamado plenamente el Evangelio de Cristo. Pablo dice que con poder proclamó el Evangelio de Cristo. Y ahí está esa expresión. Pablo liga la palabra Evangelio a Cristo, el Evangelio de Cristo. O sea, las buenas nuevas de Jesús, que tienen implicancias eternas. El Señor Jesús vino a este mundo, murió por nosotros. El Señor Jesús desarrolló un mensaje maravilloso de esperanza y no quedó allí en el sepulcro, sino que resucitó, y entonces nos llena también de seguridad, de salvación. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, también encontramos a Pablo usando esta expresión. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 12. Y dice allí el apóstol Pablo lo siguiente: si otros tienen este derecho entre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, al contrario, antes soportamos todo para no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. Esta otra vez, ¿no? Pablo lo que desea es que se conozca el Evangelio de Cristo.
Y él dice aquí: no quiero poner ningún otro tropiezo para que todos puedan conocer las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo. Y Pablo también usa esta palabra evangelio en un sentido de mensaje salvífico, pero de mensaje de poder. Y esto lo vemos graficado, ilustrado en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Así que entonces, allí está, ¿no? Pablo está diciendo que el Evangelio entonces es poder, y es un poder salvífico. Lo mismo expresa en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, en esa misma dirección está lo que dice Pablo aquí, Gálatas capítulo 2, versículo 5. Pablo expresa lo siguiente: a él sea la gloria por los siglos, capítulo 2 dije, estaba leyendo el 1.5, el 2.5. A esos ni por un momento nos sometimos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El Evangelio entonces para Pablo es poder. Pablo usa la palabra Evangelio para referirse a Cristo y a su labor salvífica, a su acto redentivo, pero también usa la expresión Evangelio para referirse al poder del mensaje, a ese poder transformador. Y ese poder transformador, amigos, sin duda, cambia nuestras vidas cuando nosotros nos involucramos con ese mensaje maravilloso de esperanza, de salvación. Y vamos a escuchar un testimonio, así que vamos a ponernos en contacto con Aníbal Canales, un amigo que ha conocido este mensaje y que, por supuesto, lo lleva ahora en su corazón, pero algunos detalles que él experimentó son lindos para poder compartirlos, ¿no? Así que ahora en un ratito vamos a estar en contacto entonces con Aníbal Canales, quien nos va a contar cuál fue su experiencia al conocer este mensaje maravilloso de salvación. Este mensaje que es el mensaje de la obra redentora de Jesús, pero que también es un mensaje que tiene poder porque cambia las vidas. Así que ahora vamos a estar en contacto. Agradecemos a aquellos que están siguiéndonos también por YouTube y por supuesto deseamos que Dios los bendiga. Pueden escribirnos también allí. Habíamos lanzado una pregunta, a ver si encontramos la respuesta. ¿Cuál es el evangelio más extenso? ¿Cuál es el evangelio más largo en el Nuevo Testamento, por supuesto? A ver si estamos ahora comunicándonos con Aníbal. ¿Me escuchás, sí, Aníbal? Hola, sí, pastor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aníbal? Qué gusto en saludarte. Bien, usted, feliz sábado. Gracias, igualmente. Gracias por aceptar la invitación para acompañarnos y tener la disposición a contar tu experiencia. Aníbal, antes de entrar en el diálogo, y siempre es bueno que podamos conocernos un poquito más, y esa es un poco la propuesta de este programa, dialogar juntos. Vos sos enfermero, ¿no es cierto? Sí, soy enfermero. Trabajo acá en el hospital Castro Rendón, en el sector de terapia intensiva de adultos, en el primer piso, hace ya casi 9 años, van a ser 10. ¿Y cómo estás viviendo ahora estos tiempos difíciles de pandemia, de corridas por allí con esta terrible enfermedad? Sí, la verdad que
nos vino, como se dice, a mover un poco el piso, pero creo que esto nos ayudó a reafirmar la fe, ¿no?, con Dios. Sabemos que estas cosas van a pasar, y por ahí, bueno, uno antes no entendía por qué estaba en esta posición, y ahora entiende de por qué Dios por ahí creó todo y me puso en ese lugar como para transmitir un poco de paz, seguridad a nuestros compañeros, porque antes esta pandemia, que era desconocida, había mucha inseguridad y mucho miedo, mucho temor por parte de todos nosotros. Claro. Inclusive uno también lo sentía, porque bueno, estábamos enfrente de un virus que era altamente contagioso, no teníamos los recursos materiales para poder trabajar, se tuvo que hacer todo un trabajo para que se pudieran conseguir los materiales para que los compañeros pudiéramos trabajar en forma correcta y segura y atender a los pacientes, ¿no? Y también, bueno, en esa situación también aprovechar a llevar el mensaje de Dios, ¿no?, a predicar su evangelio y por un lado llevar un poco de tranquilidad y saber que sí hay una salida, y es la que nos promete Jesús, ¿no?, nuestra salvación. Bueno, gracias por compartir ese testimonio, esa vivencia. Desde ya quiero decirte, Aníbal, que siempre tenemos presente a los trabajadores de la salud y oramos, ¿no es cierto?, por cada uno de ustedes, que el Señor los dirija, que el Señor los proteja. Porque seguramente esto también no solo afecta allí en el trabajo, sino también afecta a la familia toda, por los cuidados, los temores que se presentan. Sí, modificó muchos hábitos cotidianos en todas las personas, sean creyentes o no, y creo que Dios también puso esta oportunidad para que todas las personas, al tener mayor tiempo por ahí en la casa, mayor tiempo en la familia, puedan volverse a Dios, ¿no? Y poder reconocerlo a Él como el único creador de todas las cosas. Claro. Hablando acerca de Dios y de nuestro Dios creador y de las buenas nuevas, mencionaste hace un ratito que esto te sirvió mucho para el trabajo que estás haciendo, inclusive para animar a otros, ¿no? Pero me gustaría que pudieses contar qué significa para vos el Evangelio, cómo conociste este mensaje hermoso de las buenas nuevas. Decíamos que Evangelio significa mensaje feliz, buenas nuevas. ¿Qué significa entonces para vos el Evangelio y cómo conociste este mensaje? Sí, el Evangelio, como bien dice usted, son buenas nuevas. Creo que es la única opción que tenemos de salvación, ¿no?, en este mundo que ya vemos que está bastante perdido. Pero bueno, mi historia más o menos, yo nací y me crié en una zona rural, en Río Negro, en Naupahuén, entre las localidades de Picún, Leufú y Piedra del Aire, así que estuve ahí hasta los 13 años, y ahí me tuve que ir del pueblito porque tuve que buscar un lugar donde poder estudiar el colegio secundario, porque no hay escuela secundaria. Claro. Así que en el año 2004 más o menos me vine acá a Neuquén, estuve en la casa de mis tíos que me aceptaron muy gratamente, y hoy lamentablemente, bueno, mi tío Ernesto Parra no está en vida. Está mi tía Elsa Pizarro y mis primos, a quienes también Dios lo colocó para que ellos pudieran ayudarme en todo lo que hoy soy, ¿no? Pero básicamente el Evangelio lo conocí después que nació mi hijo Fabricio. En octubre del 2006 nació Fabricio, y en marzo de 2017 mi señora Tamara Durán. De paso le enviamos un saludo a Tamara, ¿no?, de toda la familia, que Dios los bendiga. Saludos así a Tamara, a los tíos, que todos también pertenecen a la iglesia y también fueron unos factores muy importantes para que nosotros vayamos conociendo, más que nada yo conociendo más de Dios, porque Tamara, ella había estado en la iglesia cuando era
más chica, y en la adolescencia también se había ido, y bueno, nos conocimos por ahí en eso, claro, en esas partes del mundo, ¿no? uh-huh. Y bueno, ella me propuso en marzo del 2017 presentar a Fabricio en la iglesia adventista acá, que está del centro, en Uh-huh. en la calle Río Negro, Uh-huh. a la cual yo accedí porque no me pareció nada raro, y era algo lógico de poder darle la protección de Dios a Fabricio. Claro, claro. Así que lo presentamos ahí, pudo venir toda mi familia del campo, mis hermanos, y bueno, fueron mis primos, mi tía también, y de ahí yo seguí concurriendo a la iglesia del centro, Uh-huh. hasta mediados de agosto, septiembre de ese mismo año, que no estaba muy cómodo en la iglesia porque bueno, no conocía mucha gente, entonces me fui a la iglesia de Limay, Uh-huh. que queda en la calle Aconcagua 1245, Uh-huh. a la cual hoy, hasta el día de hoy, pertenezco a ellos también, así que mandarle también un saludo a los hermanos de Limay que han hecho un trabajo excelente con nosotros. Uh-huh. Así que ahí te sentiste parte de una familia. Sí, tal cual, Uh-huh. cual. Y más que todavía en su momento iba solo yo con Fabricio, porque en ese momento Tamara todavía estaba trabajando y ella trabajaba los días sábados, Uh-huh. así que iba Fabricio y yo, y Fabricio era muy bebé, tenía 8 meses, así que con un padre primerizo que tenía que aprender muchas cosas, se me complicaban algunas cosas, pero bueno, gracias a Dios pudimos seguir adelante, y empezamos a tomar los estudios bíblicos con Manuel Durán, Uh-huh. el tío de Tami, así que él se encargó, y bueno, y ahí estábamos, hacíamos un estudio, después de 2 meses no hacíamos nada, y así íbamos. Claro, Así claro. que, pero allá por enero del 2019 empecé a sentir una inquietud de esto, de por qué los adventistas guardaban el día sábado, ¿no? Uh-huh. Empezó a pensar todo el tiempo de por qué el día sábado había que guardarlo, entonces en qué parte de la Biblia se decían esas cosas. Entonces, como ya venía aprendiendo unas cosas, le pedí a Dios en oración que Él se encargara de mostrarme cuál era la verdad, ¿no? Claro. Y así que en febrero del 2019 estuvieron estos 14 días de oración que se hacen todos los años Uh-huh. en la iglesia adventista, y el tema de ese encuentro era la historia de la iglesia adventista, ¿no? Donde se Claro. proyectó la película esta, cómo todo comenzó, y entonces íbamos todos los días a la iglesia, y por día se proyectaba una parte de la película y se hablaba de un personaje de la historia de la fundación de la iglesia adventista, ¿no? Claro, claro. Entonces, como nosotros, nuestra iglesia de Limay, no somos muchos, somos poquitos, y nosotros estábamos arrancando, así que nuestra directora Margarita Guayo, Uh-huh. a quien también le mando un saludo enorme, ella me dijo: ¿no querés participar? Elegí un tema porque no somos muchos, para que no se repitan los hermanos. Bueno, así que me dio a elegir un tema, y me dio a elegir un número del 1 al 14, elegí el 5, Sí. y cuando vi el tema me tocó a la señora Rachel Oakes Preston. Uh-huh. No sé si lo pronuncié bien, porque el inglés Sí, no inglés. es muy fuerte. Pero bueno, ella, para redondear, es la precursora de guardar el día sábado en la iglesia Uh-huh. adventista, ¿no? Cuando inició esto en Estados Unidos. Claro, claro. O sea, es interesante lo que decís, porque esta mujer era bautista, y Sí. ella guardaba el sábado, y entonces los primeros adventistas que estaban predicando acerca de la segunda venida de Jesús no guardaban el sábado. Entonces, en un culto, ella se levantó y dijo: ustedes están faltando en cumplir uno de los mandatos del Señor. Y a partir de allí los líderes de la iglesia comenzaron a investigar y encontraron que efectivamente tenía razón, ¿no? Claro, sí. Así que ahí me empezó a quedar un poco más claro, pero bueno, el día viernes que continuamos yendo en el sermón, en la predicación de la palabra que le tocó a un hermano ese día, el viernes, habló Uh-huh. también de la importancia de lo que era guardar el día sábado, ¿no? Claro.
Y al otro día, el sábado, que los sábados a la mañana en todas las iglesias adventistas se transmite el relato misionero, ¿no? Que viene, que es un relato que viene de diferentes partes del mundo, diferentes países, hablando de testimonio de personas adventistas, ¿no? Cómo Dios también ha obrado en ellos. Y justo ese día hablaba también de un hermano, creo que era de la parte de África, también hablaba de cuál es la importancia del día sábado, ¿no? Entonces como que me iba dando varias explicaciones. Y el día domingo retomamos ahí los estudios bíblicos con Manuel Durán, y nos tocó justo la lección, el estudio número 15, que es que enseña la Biblia acerca de cómo se debe guardar el sábado, ¿no? Y así que ahí me quedó más que claro. Fue una semana en la que Dios me mostró cuál era la importancia del día sábado, ¿no? De que Dios no necesita por ahí descansar. Lo que necesitamos descansar somos nosotros, dejar de lado nuestras actividades rutinarias de todos los días y dedicarle un día a Él y a predicar su evangelio y a hacer obra misionera. Y así que la verdad que fue algo impresionante, porque en esa semana yo venía buscando la explicación del día sábado y en esa semana me lo dio todo completo. ¿Qué no fue algo programado? O sea, que alguien dijo, a ver, voy a hacer esto para que Aníbal escuche, sino que Dios dirigió todas las cosas para que se diera por lo que vos estás contando. Sí, tal cual, porque anteriormente yo había hablado con otras personas de esto, pero no había quedado por ahí muy convencido, pero de esta manera la verdad que Dios se encargó de llevarme la verdad, ¿no? A través de la Biblia. Y a partir de ese momento empecé a buscar de qué otras cosas había que poner en orden, en regla, ¿no? Con Dios. Y nosotros, bueno, habíamos tenido a Fabricio con Tamara, y cuando averiguamos de un siguiente paso en la iglesia, del bautismo, nos comentaron que primero teníamos que casarnos para poder bautizarnos. Y en ese momento, cuando nos dijeron, como que nosotros nos vinimos un poco abajo, porque ninguno de los dos realmente pensaba en casarse, ¿no? El casamiento, teníamos esta visión de la que tiene generalmente el mundo, y de que el enemigo se ha encargado de atacar, ¿no? De distorsionar por ahí el valor que tiene el matrimonio, ¿no? En sí. Así que, pero bueno, allá por junio del 2019 tuvimos una charla con el pastor que estaba en ese momento en nuestro distrito, Joel Gómez, con quien andaba un hermano evangelista que es a nivel por ahí internacional, nuestro hermano Félix. Nos vinieron a visitar a casa y nos pudimos a sacar muchas dudas, ¿no? Y lo que siempre me llamó la atención y lo que siempre rescato es que todo lo que nos hablaban, es todo en base de la Biblia, ¿no? Porque nos mostraron todos con versículos de la Biblia, nos hicieron volver a leer lo que era Éxodo capítulo 20, donde habla muy bien de los 10 mandamientos, ¿no? Y así que sabíamos que teníamos que vivir, que teníamos que poner en regla las cosas con Dios, porque hasta ese momento yo lo de adulterio lo tenía como con otra definición, con otro concepto, ¿no? Pero nosotros estábamos viviendo en adulterio porque habíamos tenido un hijo sin habernos casado. Así que bueno, ahí comprendimos con Tamara, aceptamos esa verdad y el 13 de octubre del 2019 nos casamos. Es decir, quiere decir entonces que el mensaje del Evangelio hizo cambios profundos en tu vida. Pero antes de seguir conversando, si nos aguardás en línea, vamos a escuchar una alabanza y continuamos dialogando, Aníbal. Bien. Vamos entonces a un espacio para escuchar una alabanza. Vamos a escuchar una canción. Aquí le vamos a pedir a nuestro operador que pueda tener compartir con nosotros una alabanza.
Entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad, Él morará en tu ser. Momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Cada momento el Señor está allí cerca nuestro, nos está acompañando. Estamos aquí en FM 106.1 Radio Maranata y dialogando acerca de el cambio que puede hacer el Evangelio en nuestras vidas. Estamos dialogando con Aníbal Canales y él nos está contando acerca de su experiencia con el Evangelio y cómo cambió su vida al conocer este mensaje. ¿Estás allí, Aníbal? Sí, pastor. Bueno, gracias por estar acompañándonos. Antes de seguir dialogando, retribuyo algunos saludos. Gracias, Margarita, por estar acompañándonos y siguiendo desde Balsa a Las Perlas la transmisión. Margarita nos ha dado una respuesta. Dice que la pregunta era, ¿cuál es el evangelio más largo? Y ella nos dio una respuesta, ¿no? Pero cuando hacemos la pregunta en relación al evangelio más largo, hacemos referencia a los 4 libros del Nuevo Testamento que son conocidos como evangelio, ¿no? Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. De esos 4, ¿cuál es el más extenso? Margarita está bastante bien direccionada, así que gracias, Margarita, por estar allí atenta. Gracias también, Sebastián, por estar siguiéndonos. Te mandamos muchos saludos, que Sebastián, sé que lo conoces, Aníbal, así que gracias por estar allí. Gracias, Pedro, también por enviarnos el saludo y por acompañarnos en este momento. Aníbal, entonces estabas diciendo que tu vida cambió a partir de la decisión de ser fiel a Dios, porque al estudiar la Biblia descubriste que había verdades que no estaban practicando y que comenzaron a practicar. Es decir, el Evangelio hizo cambios en la vida. ¿Y cómo siguió el camino? Sí, la verdad que sí, hizo muchos cambios. Principalmente en mi vida, ¿no? Yo anteriormente, antes de conocer a Dios, era una persona que vivía con mucho odio, con mucho rencor, orgullosa, ¿no? De esto de
de por ahí de cualquier situación personal o laboral, llevarla a un extremo de esto, no le voy a hablar más a esta persona, no lo voy a perdonar, y creo que uno cuando va a Dios con todos sus defectos, con todos sus errores, Dios nos acepta con los brazos abiertos, ¿no? Para Él no hay nada imposible, lo veo reflejado en mi vida, Él me cambió, a veces uno escucha lo que hablan las personas y en este mundo, ¿no? Y dice, no, Dios no te puede cambiar porque vos sos esto y yo lo otro, y para Dios no hay nada imposible. Yo era una persona que vivía en el mundo, ¿no? Consumía bebidas alcohólicas, en su momento esa era parte de ahogar por ahí mis penas interiores que tenía a través del alcohol, ¿no? Claro. Y como sabemos, el alcohol al otro día se va y los problemas no se van, los problemas quedan. Claro. Y en cambio, al empezar a transitar este camino con Jesús, que uno va creciendo día a día, ¿no? Es todo parte de un crecimiento. Hoy puedo decir que hoy estoy en paz. Puedo agradecerle a Dios porque tengo una hermosa familia junto a Tamara, con mi hijo Fabricio. Y bueno, en aquel momento lo que pasó que tomamos la decisión de casarnos, y el día 13 de octubre del 2019, con ayuda de la familia y de los hermanos de nuestra iglesia de Limay, como bien estaba ahí Sebastián, Carmen, agradecerles a ellos, a Margarita también, Eduardo, que colaboraron mucho con nuestro casamiento, que fue un poco rápido, pero lo pudimos hacer porque ya después, el 9 de noviembre del 2019, nos bautizamos. Qué bueno. Junto a Tamara. Qué lindo testimonio, Aníbal, y sin duda que Dios ha hecho cambios en tu vida, y ya mencionaste algo, ¿no? En cuanto a los hábitos, en cuanto al temperamento también, porque seguro que esa actitud de tener rencor, de tal vez enojarse, fue cambiando, ¿verdad? Sí, tal cual. Hoy puedo ver las cosas por ahí de diferente manera, ¿no? Sí. Puede acercarte por ahí a una persona que podemos pensar distinto, pero uno lo acepta y lo ve de otra manera, y podemos sentarnos y dialogar tranquilamente, cosa que antes por ahí no podía hacer, porque si venía otra persona que pensaba totalmente distinta a mi pensamiento, ya directamente no le hablaba o lo dejaba de lado, ¿no? Claro. Y hoy en día no, así que creo que eso es lo que va transformando Dios y nos va poniendo, y todas las pruebas que tenemos en el camino, creo que es para transformar alguna parte de nuestro carácter que nos falta, ¿no? Amén. Aníbal, hay algunos saludos aquí en el chat. Estela Flores dice, muy lindo testimonio, cómo Dios guía todo. Así que allí está, ¿no? La evidencia también de que Dios va preparando el camino de una forma que a veces nos sorprende. Eduardo también envía saludos y dice, Aníbal, que Dios te siga guiando en este camino. Y no solo envía saludo él, sino también Susana y Margarita, quienes han sido, como vos mencionaste, importantes en este avance, en este cambio de vida. Así que sí. Allí están los saludos entonces. Aníbal, ¿y qué le dirías a una persona que tiene cierto temor de comprometerse con el Evangelio? Porque a veces hay gente que dice, no, pero meterme allí, ¿qué será? No voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, me va a limitar. ¿Qué le dirías a una persona que tiene cierto temor y que está allí en la duda? Sí, primero y principal, dejarle en claro que nadie nos prohíbe nada, menos Dios, ¿no? Claro. Dios nos dio el libre albedrío, que es el tener la libre decisión de poder elegir, ¿no? Y Él en su infinito amor nos espera con los brazos abiertos tal cual estamos, con nuestros errores, con nuestros defectos. A veces tal vez para las personas del mundo somos imperdonables, pero para Dios no, y creo que este es el mensaje fundamental, ¿no? Ir a Dios tal cual estamos,
porque yo tomé la decisión y le abrí la puerta al Espíritu Santo y Él empezó a obrar en mi vida y pude llegar a Dios y Él me aceptó tal cual estaba y me arregló, me parchó mis heridas y hoy puedo decir que soy una nueva persona y que hoy puedo decir que vivo feliz y mi mensaje más que nada es que hoy es la oportunidad de entregarle la vida a Dios. No sabemos si mañana o en 1 hora, en 2 horas vamos a estar con vida porque nadie lo sabe. Entonces hoy es el momento, no retardar la decisión, porque a veces retardar la decisión trae más sufrimiento y nos terminamos alejando de Dios. Y yo creo que hoy es el momento de tomar la decisión de entregarle la vida a Dios y que Él se encargue de todo y nos va a transformar. Amén, amén, que así sea. Este mensaje pueda llegar al corazón de muchas personas. Aníbal, muchísimas gracias por acompañarnos, por contar tu testimonio y sin duda que en tu vida se refleja lo que estamos diciendo, que el Evangelio es un mensaje feliz, es un mensaje de buenas noticias, porque ese mensaje nos habla acerca del amor de Dios, el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Así que deseamos que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, a Tamara, a Fabricio. Dios usó a este pequeño y lo sigue usando para unir a la iglesia en Cristo, a la familia en Cristo Jesús, ¿no? Así que un gran saludo también para él y desde ya te decimos que estamos orando por tu labor, por la labor de todos aquellos que están en el ámbito de la salud en este tiempo difícil, ¿no? Así que Dios te bendiga y gracias por compartir y espero que no sea la última, que en otro momento podamos reencontrarnos para estar otra vez en diálogo charlando. Bueno, muchas gracias, Pastor, por darme la oportunidad y antes de finalizar la comunicación no quería dejar de agradecer también que a una persona que fue muy importante en mi vida, que fue mi mamá. Ella está en la zona rural donde yo vivía, pertenece a una iglesia evangélica pentecostal argentina, y en su conocimiento el año pasado pude hablar con ella más profundo y pude agradecerle, ¿no? Porque ella me comentaba que ella se levantaba todos los días a la mañana a orar por nosotros, por mis hermanos y por mí, y creo que Dios también escuchó sus oraciones. Así por supuesto. Creo plenamente en las oraciones intercesoras, tienen mucho poder, así que los animo a los hermanos a orar por nuestros familiares, nuestros amigos, que Dios va a ver cuál es el momento indicado en que le toca los corazones y puedan arrepentirse y volver a Él, ¿no? Muy bien, entonces nuestros saludos también para tu mamá, que Dios la bendiga y estaremos orando también por ella, ¿no? Muchas gracias, Aníbal, Dios te bendiga y te acompañe. Muchas gracias, Pastor, igualmente. Hemos estado dialogando con Aníbal Canales, él es enfermero y nos ha contado cómo Dios cambió su vida y cómo Dios cambió la familia, ¿no? A partir de aceptar el Evangelio. Pero tenemos una pregunta que hemos lanzado y hemos recibido alguna respuesta, pero nos gustaría que alguien más participe. ¿Cuál de los 4 evangelios es el más extenso? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? ¿Cuál de los 4 es el más extenso? Y mientras ustedes piensan, después vamos a responder algunos saluditos también, pero mientras ustedes piensan o buscan o consultan, vamos a ir a una pausa musical. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos
examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Aquí estamos en FM 106.1 Radio Maranata, desde nuestros estudios aquí en la calle Malvinas, transmitiendo para toda nuestra zona de influencia. Así que gracias por estar acompañándonos, gracias a aquellos que están siguiendo esta transmisión y aquellos que nos están enviando también saludos. Muchas gracias. Dejamos una pregunta hace un rato. La pregunta era, ¿cuál es el evangelio más extenso? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Hemos dialogado hace un ratito con Aníbal Canales. Él nos contó cómo Dios intervino en su vida y cómo su vida tuvo un nuevo rumbo, porque el evangelio es eso, un mensaje feliz, buenas nuevas de salvación que cambian nuestra vida. También habíamos hablado acerca del significado de la palabra evangelio, y qué mejor que para ver el significado de la palabra evangelio, ir a los evangelios mismos. Habíamos dicho que Pablo usa la palabra evangelio para referirse a la obra de Jesús, su muerte, su resurrección, su obra redentora, y también hace uso de la palabra evangelio para referirse al poder del mensaje, ese poder que transforma. Y hemos visto esto en la vida de Aníbal, ¿no? Es sin duda, cada uno de nosotros podría contar cómo el evangelio toca nuestras vidas y las transforma. Marcos, también haciendo uso de la palabra, el evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 1, encontramos la siguiente declaración: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo. O sea que Marcos usa aquí la palabra evangelio para referirse al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús. Por lo tanto, se podría decir que toda la vida de Jesús, todo el ministerio de Jesús es, sin duda, es un testimonio, ¿no? El ministerio de Jesús es un gran testimonio. Así que agradecemos a Dios por el ministerio de Jesús, porque su vida es el evangelio mismo. La forma en que él vivió, en que él predicó, es la esencia del evangelio. Pero también San Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, Marcos usa la palabra evangelio, por lo menos direccionada en estos dos caminos. Primero, evangelio para él es todo el ministerio de Jesús. Pero ahora en este versículo, San Marcos 1:14, vemos que él está destacando que evangelio es la predicación de Jesús, ¿no? La vida de Jesús, la predicación de Jesús. Eso es el evangelio, dice San Marcos. Y Mateo también habla acerca del evangelio, por supuesto. El capítulo 4 de San Mateo, el versículo 23, San Mateo 4:23,
dice, y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Por lo tanto, para Mateo el evangelio es el evangelio del reino. Y en su libro él enfatiza esto, ¿no? La predicación del evangelio del reino, las buenas nuevas del establecimiento del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios a través de la manifestación de Jesús, y que por supuesto ese reino se establecerá definitivamente y en gloria cuando el Señor Jesús venga. Y en el capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 14, también allí aparece en el Evangelio de San Mateo la palabra Evangelio, justamente. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 14, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí, para Mateo, ahora el Evangelio es la proclamación, es la predicación. Para Mateo, entonces, el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas del reino de Dios, pero tiene que ver sobre todo con la proclamación de esas buenas nuevas. Queríamos decir algunas cositas más, pero el tiempo se nos va yendo, y gracias a aquellos que nos han transmitido alguna respuesta a la pregunta. Aquí tenemos una respuesta de Susana, quien dice que el evangelio más extenso es Mateo, con 28 capítulos. Y es verdad que Mateo tiene 28 capítulos y es el evangelio que tiene mayor cantidad de capítulos, pero no es el más largo en extensión. Hoy había dicho que Margarita estaba bien direccionada porque ella hizo mención a un libro cuyo autor es Lucas, y el evangelio más extenso es el evangelio de San Lucas, aunque no en cantidad de capítulos, sino en la extensión en el texto, ¿no? Así que allí dejamos la respuesta. Gracias por acompañarnos y por responder, y por supuesto deseamos que este evangelio, las buenas nuevas de Jesús, sean una realidad en nuestra vida, que el testimonio de Jesús impacte nuestra vida, que la obra redentora de Jesús a través de su muerte, su resurrección y ahora su labor intercesora en el santuario celestial sean también de bendición para nuestras vidas, que el poder del evangelio impacte en nuestra vida, transformando nuestra vida, y que esa transformación nos lleve también a estar activos en la proclamación de estas buenas nuevas, a ser ese mensajero de esperanza, ese ángel que lleva cosas buenas en este mundo tan sufrido, tan castigado. Así que Dios te bendiga, y antes de cerrar nuestra transmisión, te invito para que podamos hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque el Señor Jesús vino a este mundo, se entregó por nosotros, y por la obra de Él nosotros tenemos esperanza de redención, de vida eterna. Ruego, querido Señor, que nos ayudes a valorar tu palabra, ayúdanos a investigar, a leer cada vez más tu palabra, y ayúdanos también a ser transformados por ese poder, por el poder de tu palabra, y ayúdanos a estar comprometidos con la predicación del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro el siguiente sábado a las 17 horas.